Buenas noches, América. Este domingo 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y como cada año el acento estuvo en lo mucho que falta por hacer alrededor del mundo por avanzar los derechos plenos de las mujeres y alcanzar la igualdad. Y es que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, hoy, en 2020, existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres y muchas de ellas son víctimas de violencia o de políticas machistas que las relegan a un segundo plano en la sociedad. Y eso motivó a millones de mujeres en América Latina a tomar las calles y alzar la voz para exigir un alto a la violencia, a los feminicidios y a la impunidad, y a insistir en demandas permanentes como la igualdad de oportunidades y el derecho a decidir sobre sus cuerpos. En México, el detonante fue la violencia y los feminicidios que cobran la vida de 10 mujeres al día y la indolencia del gobierno del presidente López Obrador. En Colombia fue el clamor por el derecho al aborto libre y seguro. En Argentina, las mujeres marcharon por la autonomía de sus cuerpos y contra los fundamentalismos religiosos, y en Perú, para rechazar la violencia de género. En Ecuador, pidieron al Estado atajar la violencia machista y reducir la brecha de desigualdad, mientras que en Chile quedó claro que el movimiento feminista seguirá siendo el motor para presionar por los cambios que demandan los chilenos. Sin importar la región del mundo, el mensaje fue contundente. Las mujeres desbordaron las calles con la intención de desbordar las conciencias sobre el lento, muy lento avance en la materia y al mismo tiempo demostraron que no están dispuestas a callar más, que son un grupo vibrante, activo, organizado, que ha aprendido de los mejores movimientos en el mundo para hacerse escuchar hoy a través de potentes cantos y consignas y mañana a través de sus votos y su creciente participación política. Porque la conmemoración es de un día, pero la lucha es permanente. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, guerra del petróleo y expansión del brote de coronavirus golpean las bolsas de Nueva York. ¿Qué efectos tiene esto para su bolsillo? Bolsonaro, conocido como el Trump del trópico, se reunió con el presidente de la Unión Americana. ¿Qué temas son determinantes en la relación entre Estados Unidos y Brasil? Michigan es un estado clave en noviembre para asegurar la Casa Blanca. ¿Por qué? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Vamos con la información. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, una ocasión importante para destacar los avances claves realizados por las mujeres en todo el mundo. La política, por supuesto, no deja de ser un espacio importante y en el que para las mujeres ha sido muy difícil ganar espacios. A mediados de 2018, un número récord de mujeres fueron elegidas para el Congreso en los Estados Unidos, pero a pesar de ser considerado como un éxito, aún hay mucho trabajo por hacer. Según la Unión Interparlamentaria, Estados Unidos ocupa el puesto 76 a nivel mundial por participación de mujeres en la Cámara Baja del Parlamento, con el 23.6%. Ruanda viene en primero con 61.3%, seguido por Cuba con 53.2% y Bolivia con 53.1%. La película Contagio, dirigida por Steven Soderbergh en 2011, se ha convertido en una de las principales búsquedas de las personas en Internet. Según BuzzFeed News, Contagion, como se llama en inglés, después del brote de coronavirus, se convirtió en la segunda película más vista de la web. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el pico se midió a través del índice en Google Trends, que muestra la popularidad máxima de un término. Google luego clasifica la búsqueda en una escala del 1 al 100. Durante el 2019, Contagio clasificó de 4 a 8. En enero de 2020 hubo un aumento masivo en las búsquedas, alcanzando 84 en el índice de medición. Y en marzo, después de que los primeros casos del coronavirus llegaran a Estados Unidos, pues las búsquedas alcanzaron un máximo de 100, la marca más alta en el índice de Google. Ahora la duda queda ahí. ¿Será que la realidad superará la ficción? Y al día de hoy, el ex vicepresidente Joe Biden tiene 627 delegados a su favor contra 551 sumados
por el senador Bernie Sanders, ambos aún muy lejos del número mágico de 1.991 delegados que les daría la nominación demócrata para ser candidato a la presidencia. Esta carrera continúa el día de mañana martes, cuando en 6 estados aquí de la Unión Americana estarán en juego 394 delegados, 125 de los cuales salen de un solo estado, Michigan. Michigan, además, será un estado clave en noviembre para asegurar la Casa Blanca. Para hablar de este tema está con nosotros Ricardo Amado. Él es analista político, experto en campañas. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Platícanos cuáles son tus predicciones para el día de mañana. Mira, bueno, muchas gracias. Es un poco a veces alegre estar haciendo predicciones. Ese, digamos, en mi caso no es mi trabajo. Lo que sí puedo decir es que yo pienso que mañana se elige el candidato demócrata. Si Bernie Sanders no gana Michigan, hay algunas encuestas que dicen que va adelante, hay otras que no. Entonces había voto adelantado que podías enviarlo como en otros estados. Si Bernie Sanders no gana a Michigan, yo creo que esto se acabó, ¿sí? Hay una gran coalición. O sea, Bernie Sanders ganó Michigan en el año 2016 y por un lado es verdad que él aglutina el voto de trabajadores inconformes con el Partido Demócrata, que son muchos. En Michigan es un estado industrial, pero tenía un factor diferente que no existe ahora. Había un gran voto contra Hillary, que no se está produciendo en la misma medida contra Biden, al menos no por ahora. Entonces, Sanders ha estado acostumbrado a ser el candidato que va en contra de los demás y ahora le está resultando al revés. Hay una gran coalición de votantes en contra de él, que por la razón que sea, piensan que él es quizás un candidato demasiado de izquierda y no se sienten conformes con él, ¿verdad? Sienten que es demasiado progresista para los estándares del Partido Demócrata. Entonces, predicciones. Si Sanders no gana mañana, esto se acabó. Lo que queda es trámite. Si Sanders gana mañana, Michigan y también Washington, que yo esperaría que lo ganara, incluso con más certeza que Michigan, bueno, Sanders tiene la oportunidad de recuperar, digamos, brío, vigor, dinamismo e inyectarle un verdadero debate a la carrera entre Sanders y Biden, porque lo que puede terminar pasando es que Biden gane aunque su campaña no haya sido extraordinaria. Producto como antes de que comenzara el programa de lo que hablábamos, le han dado un montón de respaldos los otros candidatos presidenciales, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Kamala Harris ahora, Cory Booker también me parece que ayer o hoy. Pero Biden, no le quiero restar mérito, tiene el mérito de ser capaz de aglutinar esa gran coalición, pero su campaña no ha sido extraordinaria, ni en movilización, ni en recaudación de fondos. Y entonces lo que muchos quisieran es que haya un verdadero debate entre Sanders y Biden, y hay una posibilidad de que eso no suceda. Porque como te digo, yo estoy convencido y muchos otros de que si mañana Sanders acaba Michigan, se le acaban las velitas, se le apagan. ¿Y por qué el estado de Michigan es tan importante en la elección presidencial? No quiero dejar de lado tu pregunta, pero te quiero dar un paso atrás. El 99% de los votantes demócratas lo primero que piensan cuando les hacemos esta pregunta es quieren salir de Trump. Entonces, claro que hay una división, ya voy a entrar en Michigan, entre un votante más progresista y un votante más moderado, pero en el fondo lo que los une es un deseo fervoroso y desesperado de salir de Trump. En Michigan tenemos que ver varios tipos de votantes. Hay un votante afroamericano que ha sido el que le ha dado, vamos a decirlo como hay que decirlo, el que ha resucitado a Joe Biden, que está votando por él en unas mayorías muy altas. Entonces, en Michigan hay un voto afroamericano importante que puede terminar dándole el triunfo a Biden. Hay un votante blanco que en general en muchos estados ha estado a favor de Bernie. Las mujeres no han sido tan favorables a Sanders como él esperaba y los jóvenes no han salido a votar tanto como él esperaba. Digamos, él tiene una verdadera revolución, ¿verdad? Una cosa muy, muy bonita si uno lo ve desde la participación de los jóvenes, pero la verdad, incluso él lo ha reconocido, él esperaba que muchos más jóvenes salieran a votar de los que han salido. Entonces, tenemos características de un estado industrial que hace muchos años era, digamos, un gran motor de muchos trabajadores
esa clase media baja trabajadora en muchas partes del país está sufriendo. En parte por eso algunos se fueron a votar por Trump, algunos encuentran en las políticas de Sanders, que a veces decimos que son populistas, algo encuentran ahí lo que esperan, pero mira, lo que está sucediendo es que mucha gente está votando por Biden, bien sea producto de los apoyos que le han dado o producto de que pareciera comenzar a lucir como que este va a ser el candidato. Porque hay un ataque en contra de Sanders de que es demasiado de izquierda y hay gente que, repito, lo que está buscando es quién puede ganarle a Trump. Y aunque también hay encuestas que dicen que Sanders puede ganarle, creo que eso está afectando la parte de la lucha de Sanders en esta campaña. Y en este entorno de caídas de bolsa, de miedo por la economía, ¿a qué candidato beneficia y a qué candidato perjudica? Sí. Mira, yo estoy un poco, no, la palabra correcta no es preocupado, pero un poco inquieto, voy a repetir, porque Biden quizás se convierta en el nominado de facto cuando no ha tenido una campaña como la que yo y muchos esperarían. Digo esto porque luchar contra Trump va a ser difícil, ¿verdad? Trump ya sabemos por dónde lo va a atacar por los tratados de libre comercio que afectan a estados como Michigan, casualmente, lo va a atacar por muchas cosas que ha tenido en una larga carrera política, pero volviendo al tema de la crisis, y por eso lo trato de conectar, mira, yo digo hoy que las fortalezas de Trump históricas que le permitieron ganar son ahora también parte de sus debilidades. O sea, Trump insistió por muchos días que el coronavirus era casi que fake news, dijo que los gobernadores demócratas estaban inventando noticias para perjudicarlo, y creo que muchos votantes, inclusive de su coalición, hoy dicen un poco de calma. Esto es una crisis mundial sin precedentes, o al menos en los últimos años, y quisiéramos un presidente un poco más tranquilo que no estuviera peleando todo el tiempo. Y ahí es interesante porque Biden es un contraste con un talante para esto. Yo pienso que el contraste que Biden puede representar es un contraste entre un hombre peleón, divisivo, y un Biden que comúnmente habla de la necesidad de unirnos, de los temas que nos pueden hacer trabajar juntos. Entonces, pienso que especialmente a Biden le puede convenir que el presidente luzca mal en el manejo de la crisis. Muchas gracias, Ricardo Amado, por platicar con nosotros, con el público de Cuestión de Poder. Él es experto en campañas políticas y analista político. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Y vamos ahora con la lectura recomendada de esta noche. Se titula Democracia, Dictadura y Enfermedad. El Occidente toma su turno con el coronavirus, un artículo que aparece en el Wall Street Journal. El enfoque de arriba hacia abajo de China parece estar haciendo un trabajo bastante bueno en términos de movilización de recursos y capacidades necesarios para controlar el virus. Se ve el contraste con la forma en que los países occidentales, incluido Estados Unidos, no han tomado medidas decisivas, dijo Jiansheng Huang, investigador principal para la salud mundial en el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York. Muchas de las medidas de la experiencia china probablemente no serán replicables en este país o en cualquier otra democracia, pero nuestros responsables políticos enfrentarán algunas decisiones difíciles. El artículo de The Wall Street Journal hace un análisis sobre cómo el coronavirus se ha convertido en la crisis de salud pública más importante en generaciones y reflexiona cómo han actuado regímenes autoritarios como el de China y las democracias occidentales para atacar este problema. China adoptó medidas drásticas para controlar las interacciones sociales, un bloqueo que parece haber detenido la epidemia allí, al menos por ahora. El Partido Comunista de China ya está anunciando este logro como prueba de la superioridad de su modelo que prioriza el control del gobierno sobre las libertades individuales. El autor del artículo plantea que la experiencia de Europa en la lucha contra el COVID-19 ofrece poco estímulo hasta ahora, con políticos que actúan muy poco y demasiado tarde y en gran medida no logran detener la marea. Reflexionemos sobre este tema porque hoy, cuando la Organización Mundial de la Salud advierte que el riesgo de pandemia por el coronavirus se volvió muy real, pues se generan nuevos retos para las democracias occidentales para que no pierdan su esencia, se sigan respetando las libertades individuales y no se terminen replicando medidas de gobiernos autoritarios por falta de previsión.
Vamos ahora con nuestra noticia en positivo. Hoy más del 80% del mundo y más del 99% de los Estados Unidos pasan sus noches bajo un cielo contaminado por la luz. Es por eso que la Asociación Internacional de Cielo Oscuro ha tomado una iniciativa que busca proteger nuestros cielos para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la magia de las noches estrelladas. Es por eso que han identificado una serie de lugares como santuarios en todo el mundo que estarían dedicados a preservar los cielos oscuros y promover la concientización. A continuación veamos cuáles son los mejores lugares para presenciar los deslumbrantes cielos estrellados. Bueno, pues ahí lo tiene, la noticia en positivo de esta noche. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder. Hola, ¿sabes quién soy? Soy todos los latinos que viven en este país. Soy todos los hombres. Y también todas las mujeres. ¡Y los niños! Soy la que trabaja duro. Y la que trabaja duro, doble turno. Triple. Y soy aquellos que trabajaron duro por nosotros. Soy el que vino y se quedó. Y el que nació aquí. Y la que trajeron de pequeña. To dream big. Soy cada latino que cuenta en este país. Y cada 10 años, el conteo del censo nos da la oportunidad de beneficiar a nuestras comunidades con clínicas de salud, escuelas o nuevos negocios que generen empleos. Un mejor futuro. El censo ya viene. Y por ley, tu información personal está protegida. El censo ya viene. Dale forma a tu futuro. Empieza. Ya estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder. Ahora, para dar la bienvenida a Isaac Cohen, él es economista, exdirector de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Bienvenido, Isaac. Encantado, Paulina. Es un gusto que estés con nosotros, sobre todo para platicar de este tema tan importante que está en las primeras planas del mundo, que es una de las principales preocupaciones de toda la población, el tema del coronavirus y los efectos que estamos viendo que está teniendo en materia económica y en las bolsas del mundo. ¿Por qué el coronavirus está teniendo este impacto tan grande en los mercados financieros? Bueno, hoy tuvimos una caída en la bolsa en la apertura que fue muy seria, al punto de que se tuvo que interrumpir las transacciones precisamente por el hecho de que la bolsa cayó 7% en cuanto abrió. La razón por esto inmediatamente ha sido el hecho de que durante el fin de semana los países productores de petróleo no se lograron poner de acuerdo respecto a reducir la producción para sostener el precio. Rusia y Arabia Saudita no llegaron a un acuerdo y eso hizo que el precio del petróleo se fuera a menos de $40, $38 por ahí. Entonces, las bolsas reaccionaron con desconfianza, porque lo que hay es mucha incertidumbre. Para los inversionistas este es un momento muy difícil. Se han perdido casi todas las ganancias que han habido en los últimos 2 años. La bolsa llegó a su punto más alto el 12 de febrero y a partir de entonces se ha venido para abajo como consecuencia de las noticias relacionadas con el virus, pero también por el hecho de que las materias primas se vinieron para abajo, incluyendo el petróleo. ¿Y qué papel están teniendo los gobiernos en esta emisión de señales de certidumbre, de confianza, en la actuación que están teniendo respecto a este virus? Bueno, hay varios enfoques. Por ejemplo, el enfoque de China es un enfoque de luchar contra el virus por todos los medios, evitar la contaminación, poner en vigencia el distanciamiento de las personas, obligarlas a quedarse en casa. Cerraron una ciudad de 16 millones de habitantes, por ejemplo. Esa es una manera de enfrentarse al problema. Italia parece que está teniendo el mismo tipo de medidas en el norte de Italia. Corea del Sur también, en ciertas partes. En Estados Unidos parece que el enfoque es diferente. Parece que de lo que se trata es de evitar los casos en donde haya más peligro de la vida de las personas, los casos de las personas más vulnerables. Y en el caso, digamos, de los jóvenes y las personas que son sanas, lo que hay que hacer pues es esperar como si que fuera una gripe común y corriente, pero este es un enfoque diferente, porque hasta ahora, con excepción de la ciudad de Seattle, creo que no hay otra ciudad que tenga medidas drásticas. Y, por ejemplo, hemos visto este manejo que le ha dado el presidente Trump, en el cual evidentemente quiere encontrar un equilibrio en el que no haya pánico en la sociedad, no mandar estas señales que son sumamente perjudiciales en diferentes aspectos, uno de ellos el económico, por supuesto, pero también la parte en la que no se debería ir hacia el extremo de, pues, demeritar la gravedad de este asunto. El enfoque que le está dando el presidente Trump
es el adecuado para mandar tranquilidad y certeza desde el punto de vista financiero? Bueno, eso está generando tremenda incertidumbre en los mercados. Los mercados están bajando porque los inversionistas ha aumentado la desconfianza entre los inversionistas. Y uno de los factores es el hecho de que el presidente Trump se ha puesto a hablar de este tema cuando obviamente no sabe nada de eso y no ha dejado a los expertos comunicarle a la población lo que está pasando. Entonces, cuando él le echa la culpa a los demócratas, cuando él dice que él sabe más que nadie sobre el virus, que esto no va a ser grave, lo que hace es confundir a la población. Y no solo eso, a los inversionistas, porque los inversionistas están muy pendientes de qué es lo que va a hacer el gobierno. ¿Y qué debería hacer el gobierno? ¿Qué señales debería estar mandando o qué perspectivas ves de aquí a los próximos días, las próximas semanas, para tratar de frenar un poco estas caídas y estas pérdidas? Por de pronto no deberían decir que han logrado contener el virus, porque no es cierto. Pero hay personas que no tienen ninguna autoridad para hacerlo, como el consejero económico del presidente o la señora Kellyanne Conway, que sabe de estas cosas más de lo que yo sé de poesía, y entonces eso confunde a la gente. Entonces lo que hay que hacer es hay que dejar esto en manos de las personas que saben, para que puedan decir esto es lo que estamos haciendo, es lo que no estamos haciendo. Por ejemplo, empezaron a escasear los estuches para hacer las pruebas. Entonces eso lo admitió el vicepresidente y hay que hablar con honestidad a la gente para que la gente sepa de que probablemente si se van a tratar de hacer la prueba, que no va a haber un estuche para hacérselas. Entonces es importante que se hable con transparencia, con claridad. Y en los próximos meses, en las próximas semanas, quizás sea un poco aventurado porque es algo que se está desarrollando todos los días. Estamos viendo las reacciones de los diferentes países, las diferentes medidas que se toman. Pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué podremos esperar en materia financiera en los próximos meses? Por de pronto la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en China está principiando a bajar la intensidad del contagio. Eso quiere decir de que la propagación del virus la han logrado controlar. Eso es muy importante. El segundo aspecto es que pues se continúen las medidas, que no se entre en complacencia por esto, sino que al contrario, que se mantengan las medidas, que se hable con claridad y que la esperanza es que esto no vaya a lesionar la economía, porque si lo que pasa es que se empiezan a cerrar las escuelas, las fábricas empiezan a cerrar, las actividades comerciales empiezan a desaparecer, los espectáculos se ven afectados, entonces lo que va a pasar es que las empresas van a tener que despedir trabajadores y en ese momento ya entramos en una recesión. No estamos ahí, hasta ahora no ha sido necesario, pero en un año electoral como esto podría cambiar el panorama político en Estados Unidos considerablemente. Mencionabas también al inicio de la entrevista esta caída en los precios del petróleo, esta falta de acuerdo entre los países productores. En esa materia, ¿qué podremos esperar en las próximas semanas? Bueno, yo creo que lo que esto hace es que cuando el precio baja mucho, los productores en Estados Unidos especialmente dejan de producir. Entonces, probablemente eso va más o menos a nivelar el precio. Y si llegara a haber un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, que es el segundo y tercer productor más importante, Estados Unidos es el primero, si llegara un acuerdo entre esos dos, yo tengo la impresión de que se puede estabilizar el precio del petróleo. Pero de lo contrario, si los países continúan produciendo petróleo y no hay demanda, entonces lo que va a pasar es que el precio se va a hundir más. Se han suspendido más de 200,000 vuelos desde y hacia China. Eso significa que la demanda de combustible para los aviones ha descendido y por eso el precio del petróleo se ha venido para abajo. Y en América Latina, ¿cuál adviertes que pueda ser este impacto? Bueno, en América Latina hay que ver aquellos países que son muy dependientes de China, en donde China ya se había convertido el principal mercado para ellos. El cobre de Chile, el mineral de hierro de Brasil, los productos metálicos de Perú, la soya argentina. Todos esos eran productos que China estaba comprando considerablemente y que ha dejado de comprar. Entonces tenemos noticias sobre la economía de Chile cayendo, la economía de Brasil, en fin, las economías que se volvieron, en donde China se volvió el mercado muy importante para ellas, están teniendo dificultades. Y en las próximas semanas veremos
que se reviertan estos efectos o qué tendría que pasar para que se frenaran? Bueno, lo importante en este efectos? caso es que China se recupere. O sea, si China logra recuperar la producción y empieza a comprar otra vez el cobre y el mineral de hierro y todos esos productos, la soya, en ese momento yo creo que las economías sudamericanas van a poder prosperar un poco más. Pero mientras tanto, no se sabe la magnitud. La noticia buena, lo vuelvo a insistir, es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que China ha logrado frenar la propagación. Sí, sin lugar a dudas ya los números se han estabilizado un poco, aunque bueno, ahora en diferentes regiones también estamos viendo cómo siguen esparciéndose los diferentes casos de coronavirus. ¿Algo que desees agregar de la perspectiva económica para las próximas semanas? Bueno, yo creo que tendríamos que preocuparnos un poco si en Estados Unidos vamos a empezar a ver manifestaciones de cierre de actividades económicas para poner en práctica el distanciamiento de las personas. Si esto se pone en práctica, creo que podemos estar a las puertas de una recesión. Esa era justo mi siguiente pregunta, si ves una recesión en el panorama. Bueno, cada vez más los observadores consideran de que si ocurren todas estas medidas, que son medidas muy drásticas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente que no solo no tiene seguro de salud, sino que no le dan permiso en las empresas para enfermarse. Entonces, esas personas van a perder sus trabajos y no pueden ir a trabajar. Si a una persona que no tiene permiso de salud para cuando se enferma, tú le dices que no venga al trabajo porque está enferma, esa persona pierde el trabajo. Entonces, si eso va a conducir a despidos de personal, eso ya es indicio de una recesión. Sí, sin lugar a duda. Y también yo creo que el tema del acceso al sistema de salud aquí en Estados Unidos con este problema de la falta de seguro médico para muchas personas, lo que impide, por el temor a los costos altos, que la gente acuda a adquirir algún tipo de servicio médico que pueda frenar la propagación. Efectivamente, por eso el gobierno dijo que la prueba sobre el virus a las personas que no tengan seguro será gratuita, porque eso sería una contradicción enorme, que le dijeran a la persona, ¿sabe qué? Hágase la prueba, pero no se la pago. Eso no puede ser. O que después llegara a la cuenta, a la casa de miles de dólares. Efectivamente. O sea, eso creo yo que es una medida positiva y van a tener que lidiar un poco con las personas que no tienen días, que puedan descontar días de trabajo por razones de enfermedad. Porque en Estados Unidos eso no existe. Entonces ahí hay problemas. ¿Este será un tema protagonista en las campañas políticas que veremos en los próximos meses? Bueno, a eso quería llegar, porque estamos en un año político, no lo podemos ignorar. Y una recesión yo creo que puede lesionar la posibilidad de reelección del presidente. Sí, un mal manejo sería sumamente perjudicial para sus aspiraciones políticas y también para los demócratas. También veremos qué proponen en esta coyuntura tan particular. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Isaac. Isaac Cohen, economista, exdirector de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Un placer para mí. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder. Ya estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder para platicar ahora con Felipe Campante. Él es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de Johns Hopkins, aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros. Encantado. Vamos a platicar sobre este encuentro que tuvo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Mar-a-Lago con el presidente Trump durante este pasado fin de semana. Sabemos que hay una afinidad ideológica entre estos dos presidentes. Sabemos que Brasil tiene interés de tener una buena relación con Estados Unidos. Tu primera lectura sobre este encuentro, ¿por qué fue importante que se reunieran estos dos mandatarios? Sí, yo creo que es importante, pero desde el punto de vista de Bolsonaro, por supuesto, no tanto en el tema de relaciones externas como per se, sino que por objetivos de política doméstica en Brasil, me parece. Y me parece que han sido dos objetivos importantes que buscaba Bolsonaro con esta visita. De un lado, la verdad es que ha establecido un alineamiento muy fuerte de la política externa de Brasil con Estados Unidos y en particular con el gobierno de Trump. Y siendo así, es suena muy mal cuando hay algún ruido, cuando Trump dice algo que como anuncia tariffs sobre Brasil y cosas así. Así que como demostrar que está
con buenas relaciones con Trump en particular es algo que es como es el payoff de la apuesta que viene haciendo. Este es un objetivo. Del otro lado, es muy importante para Bolsonaro su estrategia política, es una estrategia de polarización en Brasil. Y siempre que pueda enfatizar la polarización contra la izquierda, y Trump en sí mismo es un tipo obviamente muy polarizador en Brasil también, yo creo que esto le sirve también a Bolsonaro como para que pueda seguir con su narrativa de polarización en Brasil. Mencionabas este tema de los aranceles, que sí, desde luego suponemos que estuvo en la mesa, que fue parte de la discusión. No se ha dado a conocer una postura oficial, no ha habido una declaración de Trump que sugiera que está sobre la mesa. ¿Crees que siga adelante con este tema de imponerle aranceles al acero y al aluminio de Brasil? Esto creo que sigue muy incierto, ¿no? Yo creo que Trump, según he leído, fue preguntado directamente si lo ponía sobre la mesa y dijo que no hacía ninguna promesa, que de una manera muestra que hay límites muy claros en las concesiones que pueda obtener Brasil, porque son temas que también tienen que ver con la política interna de Estados Unidos y todo el discurso de Trump con las relaciones de comercio y todo esto. Así que no creo que haya obtenido Brasil algo muy concreto en esta dimensión, y por ahí me parece que lo que lleva a Bolsonaro, y una vez más creo que el objetivo era en este término, es algo más como la imagen y no tanto como concesiones concretas. Más bien como algo mediático, digamos, para tener la imagen de cercanía, pero poca sustancia. Sí, me parece que mi lectura inicial es que no ha habido concesiones o ni mismo una indicación más concreta de algo que pueda traer concesiones como más adelante. Así que a mí me parece que ha sido más algo mediático que algo de política como más robusto. Otro de los temas que trascendió que iba a estar en la agenda de este encuentro entre los presidentes Bolsonaro y Trump era la situación en Venezuela. ¿Cuál es tu lectura de este tema? ¿Crees que haya habido algún acuerdo o alguna forma en la que ambos puedan trabajar juntos para avanzar o ayudar a que se supere esta crisis venezolana? Tampoco creo que haya habido algo muy concreto, una vez más, para usar la palabra que vengo usando, porque en el tema de Venezuela, los gobiernos de Brasil y Estados Unidos vienen alineados como ya desde hace rato, ¿no? Así que no me parece que haya mucho que se pueda hacer entre los dos. No sé si Brasil está como más cercano, podría ser como jugar un rol un poco más como directo, pero creo que el antagonismo que ya existe entre el gobierno de Bolsonaro y el gobierno de Maduro es algo que tampoco pone a Brasil en una situación que pueda como jugar como tener este rol. Así que me parece que una vez más va a ser algo más como hablando del tema y repasando como lo que ya tienen, lo que ya están de acuerdo. Y más allá de esto, no me parece que haya algún breakthrough que pueda venir de esto. El presidente Bolsonaro fue a esta reunión, este encuentro en Mar-a-Lago, en esta propiedad del presidente Trump, como parte de una gira de varios días que lleva a cabo en Florida, en la que tendrá otro tipo de encuentros. Por supuesto, este era el más relevante de todos ellos. ¿Qué busca Bolsonaro al reunirse con inversionistas, con empresarios, con gente aquí en los Estados Unidos? Bueno, también creo que la imagen de Bolsonaro fuera de Brasil es un poco problemática, ¿no? Así que yo creo que esto puede tener algún impacto, creo que sí tiene algún impacto en el tema de cómo atraer inversiones a Brasil. Así que hay un movimiento como que para mejorar el tema de la imagen de Bolsonaro, pero también una vez más me parece, según leía recién de lo que ha hablado él, también el tema
del confronto con las izquierdas y todo, y el tema de Venezuela que trae un poco esta componente, es algo que ilustra una vez más que no es solo el tema de lo que se pueda concretar, sino que el tema mediático también. Pero sí es verdad que ha tratado de hablar de las reformas que están, que su gobierno y más aún el Congreso, el Parlamento de Brasil, está tratando de proponer y considerar. Y estas son cosas que sí tienen impacto en temas económicos. ¿Se podría leer como, digamos, un esfuerzo para pues, tratar de proyectar esta imagen de fortaleza, quizá preventivamente por los posibles efectos del coronavirus, de tratar de reforzar la economía, de buscar inversiones en los Estados Unidos hacia Brasil? Sí, esto la verdad que el coronavirus es algo que cambia el escenario bastante, ¿no? Recién veía que los precios de las commodities se han desplomado. Eso para Brasil es algo muy importante y muy peligroso. Así que todo que pueda como reforzar como la solidez de la economía de Brasil es importante en este momento. Pero más allá de esto, la verdad es que no hay tanto que se pueda hacer como solamente charlando con empresarios e inversionistas, porque la situación de la economía mundial va a determinar las inversiones que vengan a ser hechas o no, y de la economía de Brasil también. Así que es algo importante, es parte del proceso de tratar de hacer la economía de Brasil más sólida, como para enfrentar el shock del coronavirus, pero no hay tanto que se pueda hacer con esto. Los temas reales de la economía van a ser determinantes. Y en lo que sí puede hacer el presidente Bolsonaro, nos hablabas un poco, ¿podrías profundizar sobre estas reformas que estaría tratando de implementar para precisamente fomentar el crecimiento económico? Sí, bueno, la más importante, creo, ha sido la reforma del sistema de pensiones, que ya ha sido aprobada por el Congreso. La verdad que el Congreso y especialmente el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, ha sido el gran valedor de esta reforma. Esto ha sido el paso número 1. Ahora se está hablando de la reforma de los impuestos, la reforma tributaria, que también es muy importante, pero la verdad que es más complicada también políticamente, porque el tema de la reforma tributaria es algo que toda la gente está de acuerdo hasta que se empiecen a discutir los detalles, porque ahí hay que afectar, hay que cambiar las cosas de manera que algunos pierden, algunos ganan. Así que esto hace la discusión bastante más complicada. Y ahí el tema que hace falta es la articulación política en el Parlamento, dentro del Congreso de Brasil. Y eso yo creo que el gobierno de Bolsonaro no lo tiene muy bien hecho. Y esto es algo que más allá de lo que pueda discutir con inversionistas, es lo que va a determinar el éxito o no de este esfuerzo, que sí es importante porque la verdad que la economía brasilera, para crecer, tiene que aumentar la productividad. Y aumentar la productividad pasa por temas como mejorar el ambiente de negocios, y la reforma de los impuestos es muy importante para esto. Y finalmente, este encuentro de Trump con el presidente Bolsonaro, ¿lo ves como un acercamiento del presidente estadounidense con América Latina o simplemente es un hecho aislado precisamente por la afinidad ideológica con el presidente de Brasil? Me parece que es más un tema aislado. Me parece, por ejemplo, que si estuviera un otro presidente en Estados Unidos o un otro presidente en Brasil, el tema sería muy distinto, estaría en una situación muy distinta. Así que no veo tanto como algo que se esté construyendo de un lado o de otro, como en una base más sólida, sino que es algo que tiene que ver con las afinidades ideológicas y creo que incluso de las personalidades de los dos. No sé si es algo que va a estar ahí más allá del mandato de los dos presidentes, la verdad.
Muchísimas gracias, Felipe Campante, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, por haber estado esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con más Cuestión de Poder. Llegó el momento de la cultura. Aquí en Cuestión de Poder está con nosotros ahora Goldie Fogel. Buenas noches, Goldie. Hola, buenas noches. ¿Qué nos tienes para esta noche? Bueno, hoy quiero aprovechar que estamos en el mes de la mujer, que ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, para destacar una película que se llama Las mujeres de verdad tienen curvas. Esta película es protagonizada, escrita y dirigida por mujeres latinas, entonces por eso creo que es una muy buena opción para este día. La película narra la historia de Ana, una adolescente cuya familia emigra de México a Estados Unidos. Ella crece toda su vida en Los Ángeles, se gradúa de la escuela secundaria y cuando llega el momento de ir a la universidad, ella decide que quiere irse a Nueva York. Pero se encuentra en un conflicto muy fuerte con su madre, quien ya tenía otros planes para ella, y entra en unos temas culturales, sociales, muy importantes. La madre quería que ella se quedara trabajando en la fábrica de costura de su hermana y pues bueno, ella tiene que superar todos estos obstáculos durante la película. Es protagonizada por América Ferrera y escrita por la mexicana Josefina López y dirigida por la colombiana Patricia Cardoso. La historia tiene componentes de la vida real de la escritora, que los utilizó como inspiración para escribirlo. Y bueno, es una película que se estrenó en el año 2002, pero creo que tiene componentes sociales y culturales muy importantes y que por eso vale la pena recordar. Bueno, pues ahí tiene muy pertinente esta recomendación en el mes de la mujer, un día después del Día Internacional de la Mujer, esta recomendación. Gracias, Goldie, por tu recomendación cultural de esta noche. Gracias a ti. Vamos ahora a las redes sociales. ¿Qué se comenta de los temas que hemos abordado esta noche aquí en Cuestión de Poder? Es el Día Nacional de la Siesta, así que ahora tengo una excusa para no hacer aseo y tomarme una siesta en cambio. Este día será conmemorativo en unos años. Este día es importante y será parte de la historia de México. Estará en los calendarios y saldrá en libros de historia como el 9 de marzo del Día del Paro Nacional. Mujeres, todo mi respeto y solidaridad a ustedes. Una posible pandemia con el coronavirus, caída de los precios del petróleo, crisis en el sistema financiero. Estos llamados de atención no son coincidencia. O cambiamos nuestro estilo de vida o nos extinguimos. Ya tomé 3 siestas hoy y acabo de descubrir que es el Día Nacional de la Siesta. En honor a esto, creo que tomaré una más. Con todo el caos que nos rodea, hoy parece ser un buen día para tomar ventaja del Día Nacional de la Siesta. Y con esto llegamos al final de esta emisión de Cuestión de Poder. Gracias, Goldie. Y gracias a ustedes, por supuesto, por su sintonía. Yo lo espero aquí el día de mañana. Yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Que pase una excelente noche.